Dicen que el infierno no necesita llamas para quemar, que a veces se disfraza de motor encendido bajo la lluvia. Aquella madrugada, la carretera estaba vacía, salvo por un par de faros que cortaban la niebla. El aire olía a caucho quemado y a algo más, un aroma agrio, espeso, que se pegaba al alma como el humo a la ropa. En la distancia, el rugido de un carro antiguo se mezclaba con el zumbido de los insectos, y su sonido era tan bajo, tan insistente, que más parecía un corazón latiendo que un motor trabajando. En el límite del pueblo, donde la tierra se agrieta y el silencio pesa, un pequeño taller permanecía con las luces encendidas. Dentro, entre herramientas oxidadas y trapos empapados de aceite, un mecánico solitario terminaba su jornada. No sabía que aquella noche alguien o algo venía a encargarle su última reparación. La figura que bajó del auto era alta, delgada, vestida de negro de pies a cabeza. Su presencia helaba el aire. No pidió ayuda, solo dejó una llave con unos dedos tan huesudos que juraría que podían quebrarse con el viento. No abras el compartimento trasero. Desde entonces, dicen que esa noche nunca terminó para él, que el carro no era de este mundo y que su interior guardaba algo vivo o muerto hace mucho. Algunos juran haberlo escuchado todavía, rugiendo en mitad de la madrugada, con el olor a azufre flotando en la brisa. Porque cuando el diablo necesita chamba, no toca puertas, las abre con el sonido de un motor que jamás debió volver a arrancar. ¿Creen ustedes en el diablo? No hablo de esa figura pintada en los libros antiguos, ni de esas leyendas que cuentan los viejos en la plaza cuando cae la noche. Me refiero a esa presencia que se siente respirando cerquita del oído cuando el silencio se vuelve demasiado espeso, cuando algo que huele a azufre parece clavarse en la nariz sin razón. Yo antes no creía, hasta que esa noche pasó frente a mi taller un auto que no debía existir y me dejó un trabajo que ningún mortal debería aceptar. Era una noche sin luna, de esas donde ni los perros ladran. Tenía medio apagado el cigarro y las manos llenas de grasa cuando escuché el rugido. No era como el de cualquier carro normal. Era un sonido bajo, profundo, pulsante, como si cada pistón fuera un corazón latiendo al mismo tiempo. Me asomé desde la puerta del taller y lo vi venir. Un carro negro, de esos modelos viejos que ya nadie maneja, con pintura mate y faros opacos que parecían brillar desde adentro. Se acercó despacio y el aire alrededor se volvió tan denso que sentí la garganta seca de golpe. El vehículo se detuvo frente a mí sin hacer el menor chirrido. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, delgado como una rama seca. Vestía un abrigo largo y negro y un sombrero que le cubría media cara. No saludó, solo me extendió una llave con unos dedos tan huesudos que juraría que podían quebrarse con el viento. «Nadie debe abrir el compartimento trasero», dijo con una voz ronca, casi soterrada, como si las palabras pesaran. Luego se quedó mirando el auto, inmóvil, hasta que asentí con la cabeza. Yo pensé que era uno de esos clientes raros, excéntricos. En el pueblo de San Andrés siempre aparecía gente de paso, sobre todo los que iban rumbo a la sierra. Pero algo en ese hombre me heló la sangre. Sentí su mirada clavada como agujas en la nuca, mientras le preguntaba qué tenía el auto. «Solo el motor», respondió. «Necesita volver a latir». No entendía a qué se refería, pero acepté el encargo. Total, la chamba es la chamba, y uno no puede darse el lujo de rechazar trabajo en un pueblo donde sobra el silencio. Cuando el hombre se fue caminando hacia la carretera,
El carro se quedó ahí, quieto, como si respirara. Entré al taller con la llave en la mano y sentí algo distinto. El aire olía espeso, a metal caliente y azufre. El reloj de pared empezó a marcar con un tic-tac más fuerte de lo normal, como si algo bajo la mesa vibrara. Cerré la puerta, bajé la cortina y me acerqué al capó. Solo con tocarlo, noté que seguía tibio, pero el motor estaba apagado. El metal tibio latía, sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba, un pulso. Y juro que en mi vida he sentido tanto miedo de una máquina. Levanté el cofre y una bruma agria me golpeó la cara. El interior del motor estaba limpio, demasiado limpio, sin una gota de aceite ni polvo. Las bujías relucían como nuevas, y los cables se movían solos, despacio, como si respiraran bajo mi mirada. Retrocedí 2 pasos y tragué saliva. El cigarro se me cayó de la boca. No supe qué hacer, si rezar o cerrar de golpe ese maldito capó. Fue entonces cuando una gota, espesa y rojiza, cayó del borde y manchó el suelo. Pensé que era aceite, pero el olor era otro. Dulce, ferroso, como sangre vieja. Encendí las lámparas del techo y el taller pareció contraerse con la luz. Cada sombra se movía, cada rincón parecía más estrecho. El olor a azufre se mezcló con ese aroma metálico, y por un segundo escuché algo parecido a un suspiro saliendo del motor. No sé si fui yo o la máquina, pero sentí que alguien estaba respirando dentro. Quise convencerme de que era mi cansancio, las horas extra, la soledad. Pero la piel me erizaba sola, y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Me obligué a continuar. Tenía que revisar el motor, lo que fuera que ese tipo esperara. Pero cada tornillo que tocaba sonaba hueco, extraño, y las herramientas parecían más pesadas de lo normal. Entre los destellos de luz, noté que las superficies del metal tenían grabados, como pequeñas marcas o símbolos que alguien había tallado a mano. No eran letras que conociera, eran espirales, cruces deformes, líneas que parecían moverse si las mirabas fijo demasiado tiempo. Pasé el dedo sobre ellas y sentí un ardor leve, casi eléctrico. Me alejé para respirar, pero el aire estaba ácido. Miré hacia el fondo del carro. Los asientos tenían manchas oscuras, viejas, como si el cuero hubiera sido mojado y secado 1000 veces. No era solo suciedad, era algo más. Metí la mano entre los sillones y toqué algo húmedo. Saqué la mano empapada con un líquido pegajoso. Olía a óxido y putrefacción. Corrí al fregadero para lavarme las manos y noté cómo la espuma se teñía de rojo al caer por el desagüe. En ese momento escuché claramente el clic de las puertas del carro cerrándose solas. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. El carro estaba asealado, los vidrios empañados, y dentro una sombra parecía moverse, despacio, desde el asiento trasero hacia el delantero. No podía ver con claridad, pero ahí había algo. Recordé las palabras del hombre. No abras el compartimento trasero. Me acerqué despacio, sin pensar, con esa curiosidad estúpida que uno solo entiende cuando ya es tarde. Pero entonces escuché el sonido. Un palpitar rítmico, profundo, que venía desde dentro del carro, como si el metal estuviera vivo. Retrocedí tan rápido que tropecé con una caja de herramientas. El ruido hizo eco en todo el taller. Y justo en ese segundo, las luces parpadearon 3 veces. 1, 2, 3, y se apagaron por completo. Quedé a oscuras, con el único sonido del motor latiendo. Intenté encender alguna lámpara, pero nada. El zumbido crecía, llenando el cuarto, hasta que sentí que la vibración atravesaba el suelo.
Pensé en salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Algo me decía que si abría la puerta, ese auto iba a seguirme. Cuando por fin la luz regresó, el carro seguía igual, quieto, frente a mí, con el cofre cerrado y el aire del taller muerto. Me quedé mirándolo largo rato. A lo lejos se escuchaban los gallos anunciando el amanecer, pero dentro del taller el tiempo no avanzaba. Me prometí no volver a tocarlo hasta que el dueño regresara. Pero incluso ahora, mientras se los cuento, siento que el ruido de ese motor todavía suena en mi cabeza, como si siguiera latiendo, esperando. Y díganme ustedes, ¿qué harían si el diablo les deja su carro para reparar? Dormí poco esa noche, o más bien fingí dormir. Después de lo que pasó con ese carro, cada chirrido del viento me hacía abrir los ojos. Cuando por fin amaneció, el sonido del motor seguía pulsando en mi mente, un golpeteo rítmico, constante, como un corazón terco que se niega a morir. Afuera, el sol nacía débil, filtrándose entre las nubes grises que cubrían San Andrés, pero dentro de mí la oscuridad seguía bajando pesada. Al volver al taller esa mañana, lo primero que noté fue el olor. Todo olía igual que anoche, a hierro oxidado y azufre. Era un olor tan penetrante que parecía salir de las paredes mismas. Abrí de par en par las puertas para dejar entrar el aire fresco, pero el aroma no se iba, más bien se pegaba a la piel como una maldición. El carro seguía ahí, cubierto de polvo y misterio, con los faros apagados que reflejaban la luz como unos ojos muertos. Intenté convencerme de que todo lo que sentí había sido producto del cansancio. Preparé café, metí las manos al agua fría y respiré hondo. Pero cada que volteaba al carro, juraría que era distinto, como si se hubiera acercado un poco mientras yo no miraba. Las manchas del asiento parecían más oscuras y el cofre lucía como si respirara muy despacio. Me dije que era mi cabeza, que necesitaba distraerme, pero la tensión en mi pecho crecía con cada minuto que pasaba. Decidí ponerme a trabajar, como si el trabajo mismo pudiera exorcizar lo que fuera que estuviera dentro de ese vehículo. Levanté el cofre y lo primero que vi fue esa masa metálica palpitando, una vibración que subía por mis brazos hasta el cuello. Las bujías estaban en perfecto estado, los pistones parecían nuevos. No había razón para que ese motor se moviera. No tenía corriente, ni combustible, ni alma, y sin embargo, latía. El sonido era suave al principio, casi como un ronroneo, pero con los segundos se volvió grave, profundo, con ritmo propio. Entonces recordé algo que me había contado don Blas, un viejo mecánico de la colonia. Decía que había motores que guardaban memoria, máquinas que conservaban algo del alma de quien las condujo. Yo me reí cuando me lo contó, pero ahí estaba, frente a mí, lo que fuera que ese hombre había dejado dentro del carro. Me armé de valor y acerqué la oreja al bloque. Lo escuché de verdad. No era solo un ruido, eran susurros, como si alguien hablara adentro, un murmullo ahogado que se mezclaba con los latidos. Salté hacia atrás, tirando una caja de llaves. El sonido se detuvo de golpe. Me quedé quieto, respirando pesado, esperando que todo terminara. Pero cuando me acerqué otra vez, el carro vibró una sola vez, fuerte, como si se burlara de mí. En ese instante supe que debía terminar con eso. Si el tipo regresaba y no encontraba el auto listo, tendría problemas. Así que me obligué a seguir, a fingir profesionalismo, aunque sentía los huesos fríos por dentro. Revisé cables, aceite, batería. Todo estaba en orden, pero algo no cuadraba. El reloj del taller marcaba las mismas horas desde que había tocado el carro por primera vez.
Miré el reloj de nuevo. Las manecillas se habían detenido en las 3:05, congeladas. Salí corriendo al mostrador, donde tenía otro reloj colgado, y marcaba igual. Era imposible. Tomé mi teléfono y la pantalla estaba negra. La electricidad parecía haberse dormido. Entonces lo entendí. El carro no estaba simplemente descompuesto. Estaba drenando todo a su alrededor, chupando energía como una bestia oculta bajo su piel de metal. Sentí una punzada en el estómago y supe que algo grande había empezado. Afuera, el cielo se nubló sin aviso. Las golondrinas comenzaron a volar bajo y un viento áspero rompió la calma. Cerré las puertas del taller. No quería que nadie viera esa cosa, ni que el pueblo sintiera su presencia. Dentro, la penumbra creció, y cada sombra parecía moverse con vida propia. De pronto, el radio viejo del fondo se encendió solo, sin estar conectado. Un zumbido inundó el aire, y luego una voz distorsionada susurró una palabra, apenas audible. Repara. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El motor volvió a latir, esta vez con fuerza, marcando cada pulso como si respondiera a esa orden invisible. Puse las manos sobre el capó y el calor me quemó la piel, pero no las retiré. El metal temblaba bajo mis dedos, vivo, respirando. Entonces, sin avisar, una línea de luz roja se encendió en el tablero del carro. No era una advertencia común. Brillaba con una intensidad malsana, pulsando igual que el motor. A su vez, se escuchó un clic metálico que vino del asiento trasero. El miedo me congeló. Recordé la advertencia del dueño, esa condenada frase que ahora sonaba más como una amenaza. No abras el compartimento trasero. Pero el clic volvió a sonar, y junto con él un chirrido lento, como bisagras que no se abrían hacía años. Me acerqué despacio, cuidando cada paso, sintiendo el aire volverse espeso, casi líquido. El olor a azufre regresó con más fuerza, mezclado con algo rancio, algo que juraría era carne pudriéndose. Antes de llegar hasta atrás, el motor rugió de repente. Todo el taller vibró como si hubiera un terremoto bajo el piso. Las lámparas del techo lanzaron chispas. El radio volvió a emitir ruido y las herramientas cayeron una tras otra. Me cubrí la cabeza y grité, pero nadie me escuchó. Cuando todo se calmó, el carro seguía ahí, intacto, el motor mudo otra vez, como si nada hubiera pasado. Solo quedaba el silencio y ese olor amargo que se pegaba hasta a los dientes. Me dejé caer en una silla temblando. No sabía si salir corriendo, llamar a alguien o rezar. Pensó en don Blas, en cómo siempre decía que hay máquinas que no deberías tocar, porque recuerdan más de lo que olvidas. Miré el carro con el alma encogida y lo supe. Esa cosa no estaba hecha para moverse en ningún camino humano. Era un cuerpo con un corazón maldito que seguía latiendo esperando órdenes. Me juré no volverlo a tocar hasta que el extraño regresara. Sin embargo, algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no podía distinguir si el sonido que escuchaba venía del carro o de mi propio pecho. Cada vez que cerraba los ojos, ese latido me llamaba, acompasado, grave, insistente. El taller parecía respirar conmigo, como si ya no fuéramos dos, sino uno solo. Y aunque quise pensar que todo se terminaría con el amanecer siguiente, hoy puedo asegurarles una cosa. El mal no se apaga girando una llave. El mal se infiltra, se engancha y empieza a latir dentro de ti. Llevaba 3 días sin dormir. Desde que el carro llegó, el sueño me huía como si algo me vigilara, incluso dentro de mis propios pensamientos. Cada noche escuchaba el chillido del metal, a veces leve, a veces como un rugido que venía desde el fondo del taller. Juraría que respiraba, que su interior latía con una cadencia enfermiza,
como un corazón hecho de hierro. Y aunque me juré no tocarlo, la curiosidad fue carcomiéndome, lenta y constante, hasta volverse necesidad. El tercer amanecer llegó con un sol amarillento, pegajoso, que no calentaba nada. Afuera los gallos cantaban afónicos y toda la calle estaba vacía, como si el pueblo entero se hubiese dormido para no oír lo que yo escuchaba. Entré al taller decidido a terminar con ese asunto. Quería que el dueño regresara, que se llevara esa maldición y no volviera jamás. Pero cuando lo vi ahí, brillando con una delgada capa de polvo y sombra, supe que algo dentro de mí ya no quería que se fuera. Encendí las luces, pero el parpadeo fue raro, intermitente. Había marcas nuevas en el suelo, surcos delgados hacia debajo del carro, como si alguien o algo hubiera caminado en círculos alrededor durante la noche. Tragué saliva y encendí mi linterna. La apunté al maletero y vi algo que antes no estaba. Un pequeño cambio en la cerradura, un corte fino a su alrededor, como si el metal mismo se hubiera abierto por voluntad propia. Recordé la advertencia del hombre, su tono seco. Nadie debía abrir el compartimento trasero. Pero lo miré y ya no parecía un consejo. Era una provocación. Pasé toda la mañana dándole vueltas sin atreverme. Revisé el motor, limpié herramientas, inventé tareas. Pero cada vez que miraba esa cerradura, parecía que parpadeaba, como si me esperara. A la hora del almuerzo, ya no aguanté más. El silencio era tan profundo que me dolía en los oídos. Apagué todo, respiré hondo y caminé hasta el carro con la linterna en una mano y la llave inglesa en la otra. Sentí el metal bajo mis dedos, frío como tumba. En ese instante, juraría que escuché algo del otro lado del compartimento. Un ruido leve, húmedo, como si algo se arrastrara adentro. El peso del aire me oprimía el pecho. Mi mente gritaba que no lo hiciera, pero mis manos giraron el seguro. Cuando la tapa cedió, un olor tan agrio y espeso inundó el taller que me hizo toser con fuerza. La linterna temblaba en mi mano. La luz reveló el interior, y lo primero que vi fue un trozo de metal grabado con símbolos que parecían arder incluso bajo la luz blanca. Al lado, una tela sucia, empapada en algo oscuro, y un crucifijo invertido clavado en el panel. No entendía si estaba viendo un mal sueño o un altar. El olor a azufre se mezcló con otro aroma más rancio, como carne vieja y humedad atrapada por años. Avancé un poco más, levantando la linterna. Detrás del crucifijo había una caja pequeña de madera, de color negro, con las esquinas mordidas. La toqué con la punta del dedo y un calor subió por mis venas, tan rápido que tuve que apartarme. El latido del motor volvió a escucharse, más rápido, como si algo se agitara con hambre. En ese momento sentí un giro en el aire, una vibración grave, y el crucifijo empezó a moverse lentamente hasta quedar completamente derecho. Retrocedí asustado, chocando con una mesa. La caja comenzó a temblar dentro del compartimento. El sonido metálico del cierre golpeaba el interior como uñas arañando madera. Me quedé quieto, mirando, sin saber si correr o gritar. De pronto se abrió sola, con un chasquido seco. Dentro no había nada. O eso creí al principio. Una sombra líquida empezó a moverse por el fondo, subiendo despacio, como un aceite oscuro buscando forma. Me quedé paralizado mientras esa mancha se deslizaba hasta el borde del compartimento. Salí corriendo hacia la puerta, pero el pestillo no se movía. Algo lo mantenía cerrado. Detrás de mí se escuchaban pasos blandos sobre el cemento. No quise voltear. El aire helado me acarició la nuca. Giré apenas la cabeza y la sombra seguía ahí,
extendiéndose desde el carro hasta mis pies. Subía por mis botas, lenta, arrastrándose como si buscara meterse dentro. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. El taller resonaba con el zumbido del motor, más fuerte que nunca. La radio volvió a encenderse. Esta vez no era zumbido, sino palabras cortadas, demasiado graves para ser humanas. «Lo abriste», decía una voz con eco. «Ahora eres parte del trato». Las luces explotaron una por una. El fuego de los filamentos iluminó el taller como relámpagos breves. Y en esos destellos vi rostros en el interior del carro, mirándome desde el parabrisas empañado. Rostros deformes, bocas abiertas en silencio, ojos sin párpados, y cada uno seguía el ritmo del latido del motor. Me lancé al suelo, buscando la llave de paso del taller para cortar la corriente, aunque no sé para qué. Todo temblaba. En el aire flotaban partículas negras, como ceniza viva. Cuando logré abrir la puerta principal, un viento caliente me golpeó la cara. Giró para cerrar el compartimento, pero ya era tarde. El olor a azufre salía como humo de volcán, denso, imposible de respirar. Escuché un crujido y el crucifijo volvió a invertirse por sí solo. Lo único que pude hacer fue correr, tropezando con mis propias herramientas, hasta caer afuera, bajo el sol que ya parecía llorar sangre. Me quedé tirado largo rato mirando la entrada del taller. Desde afuera todo parecía tranquilo, como si nada hubiese ocurrido. Pero la brisa traía un rumor bajo, como un galope escondido entre hierros. Finalmente entré de nuevo, temblando. La tapa del maletero estaba cerrada otra vez, sin una sola marca, como si nadie la hubiera tocado. Solo quedaba el olor rancio y el hecho del motor latiendo con más fuerza que antes. Esa fue la primera vez que entendí que no se trataba de un carro. Era una prisión, una ofrenda. Y yo, sin saberlo, acababa de romper el sello. El sol cayó temprano ese día, como si el cielo tuviera prisa por esconderse. El aire del pueblo estaba más denso que nunca, y aunque intenté seguir con mis días normales, todos parecían notarlo. Mis manos temblaban incluso sin tocar herramientas, y cada vez que alguien pasaba frente al taller, sentía que lo miraban de reojo, como si el mal olor que salía de adentro les recordara algo que preferían olvidar. Habían pasado 2 noches desde que abrí el compartimento, y el motor seguía latiendo, ahora más rápido, más fuerte, como si supiera que su dueño estaba por volver. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí. Antes de que el ruido de pasos llegara, antes de que la puerta se abriera, ya sabía que había vuelto. La tarde se volvió gris de golpe, y las luces titilaron como si temblaran de miedo. Yo limpiaba una llave inglesa, intentando disimular mi ansiedad, cuando la sombra del hombre cruzó la puerta. Su silueta era la misma, pero algo en él había cambiado. Su presencia era más espesa, como si el aire se doblara a su alrededor. Y cuando habló, su voz no sonó humana. «Ya terminaste», dijo sin saludarme. No era una pregunta, era una afirmación fría que me hundió el estómago. Lo miré y noté que su piel tenía un brillo extraño, como si la luz no se reflejara igual en ella. Los ojos, antes grises, ahora parecían profundos pozos rojizos. Tragué saliva y apenas pude responder. «Sí, lo reparé». Sentí las palabras atragantarse, como si el aire mismo me negara. Detrás de él, el viento se coló al taller, llevándose consigo el olor a tierra quemada. El motor respondió, con un ronroneo que no necesitaba llave para despertar. El hombre caminó alrededor del carro despacio, sin tocarlo, solo observando. Sus dedos largos se movían en el aire, trazando pequeñas figuras que parecían quemar la penumbra. «Le abriste el corazón», dijo con una media sonrisa que me heló la sangre.
No sabía si lo decía como reproche o como felicitación. Su voz retumbaba dentro de mi cabeza, más que en mis oídos, como si hablara directamente dentro de mí. Me quedé quieto, esperando que dijera algo más, pero solo se acercó al cofre y puso la mano encima. Cuando la piel de su palma tocó el metal, el motor rugió sin que el contacto encendiera nada. El carro entero se estremeció y el piso vibró bajo mis botas. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Vi cómo su mano se hundía lentamente en el capó, como si el metal fuera líquido. Lo imposible estaba pasando frente a mí. Piel y acero se fusionaban como una sola cosa. El sonido del motor cambió, se volvió más orgánico, como latidos acelerados de algo atrapado intentando salir. El hombre giró hacia mí con una sonrisa torcida. No debiste tocar lo que no era tuyo. El olor a azufre llenó el espacio otra vez, pero ya no venía del carro, sino de él. Sus ropas comenzaron a moverse aunque no había viento. De sus puños colgaban cintas negras, vivas, que parecían alimentarse del aire. Intenté dar un paso atrás, pero su voz me detuvo. Querías saber qué arreglabas, ¿verdad? Pues mira bien. El motor gruñó como una garganta humana y en el tablero empezó a parpadear la misma palabra. Culpa. Una y otra vez. Tinta roja sobre fondo negro. El carro giró las llantas sin tocar el volante, y el sonido de las gomas contra el concreto me heló los huesos. Intenté correr hacia la salida, pero el portón se cerró con un golpe que me hizo caer. La sombra del hombre cubrió toda la entrada. Por un instante, juro que dejó de tener forma humana. Su cuerpo se expandió, extendiéndose como un humo espeso que llenó las esquinas del taller. Desde todos lados oí susurros, cientos de voces repitiendo mi nombre en eco. Tú lo abriste, tú lo llamaste. Me cubrí los oídos, pero las palabras no dejaban de entrarme en la cabeza, golpeando las paredes de mi mente con una fuerza gélida. Tomé una herramienta y la lancé a ciegas. Escuché cómo caía, sin golpear nada. Cuando levanté la vista, el hombre estaba justo frente a mí, sin haber hecho ruido alguno. Su rostro parecía derretirse, showing debajo músculos oscuros y brillantes. ¿Tú sabes cuánto vale un alma curiosa?, me dijo. Intenté rezar, pero las palabras salían enredadas. Él alzó una mano, y el carro rugió con tal fuerza que el suelo se agrietó. En ese momento entendí que lo único que podía ofrecerle para detenerlo era algo que no se compra con dinero: arrepentimiento. El carro empezó a brillar con una luz roja intensa. Los símbolos del motor se encendieron uno a uno como runas vivas. El hombre, o esa cosa que ahora ocupaba su cuerpo, se acercó al asiento del conductor sin abrir la puerta. Se desvaneció dentro de él, como si fuera absorbido por la sombra del volante. El motor rugió con una fuerza sobrenatural, y todos los cristales del taller estallaron hacia afuera. Corrí a cubrirme detrás de un banco, sintiendo el calor lamerme la espalda. Cuando levanté la vista, la figura ya estaba sentada al volante, moviendo los labios sin sonidos. El carro comenzó a vibrar, y el olor a azufre se volvió insoportable. En el aire se materializó un zumbido grave, casi como un rezo al revés. La radio explotó, y las luces se apagaron una por una. El silencio que siguió me dolió en los dientes. Entonces, sin moverse del asiento, el conductor me miró directo a los ojos. Ahí vi lo que se escondía tras esa mirada. Fuego líquido y un odio antiguo. El tipo de odio que solo siente algo que ha visto el principio del tiempo. Tú lo encendiste, dijo con calma, y ahora arderás con él. El motor rugió, y sin querer grité. La presión del aire me golpeó hasta dejarme sin voz.
La máquina avanzó 1 metro sola, sin conductor humano, hasta que el brillo se desvaneció. Todo quedó oscuro. Lo último que recuerdo es verlo bajar del carro y caminar hacia la carretera, dejando un rastro de humo negro tras de sí. Nunca escuché la puerta abrirse. Nunca oí pasos después de eso. Solo el eco del motor, que siguió latiendo una vez y otra, como si mi propio corazón respondiera a sus pulsos. Aquella noche supe que no había terminado. No todavía. Dicen que los pecados se pagan en vida, pero hay deudas que no caben en este mundo. Desde aquella noche en que el cliente regresó, nada volvió a ser igual en San Andrés. El taller quedó en pie, pero vacío por dentro, como si el ruido de aquel motor se hubiera tragado el alma del lugar. Algunos del pueblo juran que todavía me vieron unos días después, caminando en círculos frente al portón, murmurando cosas en otro idioma, mientras el aire olía a azufre quemado. Tal vez sea verdad, o tal vez no. Lo único que recuerdo es despertar tirado sobre el suelo del taller, con las lámparas fundidas y las herramientas esparcidas por todo el piso. El carro ya no estaba, ni rastro de huellas, ni marcas de neumáticos, nada. Pero en el centro del taller había un símbolo negro, grabado sobre el concreto. Una espiral con 3 picos, como garras que se hundían hacia abajo. Intenté limpiarla, pero cuanto más restregaba, más se impregnaba en la superficie. El olor a azufre seguía flotando en el aire, dulce, espeso y pegajoso. Los días siguientes comenzaron a volverse una mezcla de fiebre y sombra. La gente me hablaba, pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran desde debajo del agua. Cuando alguien me tocaba, sentía el cuerpo arder, y cada noche el sonido del motor resonaba desde la oscuridad del campo. A veces lo escuchaba detrás del cerro, otras dentro de mi habitación. Nunca lo veía, pero el ruido era tan real que las paredes temblaban. Empecé a pensar que el carro nunca se fue, solo cambió de piel. Fui a ver al padre Lucas, un hombre viejo que conocía desde niño, pero apenas me escuchó, me cerró la puerta. Decía que lo que traía conmigo ya no era de este lado. Me gritó desde adentro que no rezara más, que rezar ya no servía. Aquellas palabras me dolieron más que cualquier herida. Volví al taller sin entender qué hacer, sin saber si lo que me respiraba cerca era un demonio, una maldición, o mi propia culpa hecha carne. Le hablé al aire como si alguien pudiera oírme, como si aún fuera posible negociar con lo imposible. Al tercer día comencé a notar cosas raras en el espejo. Cada vez que me miraba, el reflejo parpadeaba un segundo más tarde que yo. A veces sonreía cuando yo no lo hacía, o fruncía el ceño antes de que mi rostro lo hiciera. Lo peor fue una noche en que giré la cabeza hacia un lado y el reflejo siguió mirándome fijo, inmóvil, con una mueca torcida. Rompí el espejo con el puño, pero el reflejo seguía ahí, entre los fragmentos, moviendo los labios despacio. No escuché las palabras, pero las leí claramente. Ya no eres tú. Después de eso, dejé de dormir. Cada rincón del taller emitía el eco de aquel motor, y el suelo vibraba al compás del latido de algo invisible. Las herramientas golpeaban por sí solas, las puertas se abrían sin viento, y los relojes marcaban siempre la misma hora, las 3:05. Empecé a perder la noción del tiempo. Algunos vecinos decían que me oían trabajar de madrugada, aunque yo juraría que ni siquiera me levantaba de la cama. Otros decían que veían luces rojas temblando detrás de las ventanas, como si alguien estuviera soldando con fuego vivo. Una tarde, mientras el cielo se cubría de polvo, escuché el sonido de un motor acercándose. Corrí hacia la puerta con el corazón latiendo desbocado, mitad de miedo,
mitad de esperanza. Pero no había nada. El sonido venía de abajo, del suelo mismo. Me arrodillé y puse la mano en el concreto. El piso latía, tibio, constante, igual que aquel carro. Y al tocarlo escuché una voz, suave, casi tierna, que me dijo al oído: «Tú y yo somos lo mismo ahora». Sentí un calor subirme hasta los ojos y caí al suelo desmayado, entre risas y sollozos que no eran míos. Cuando desperté, el pueblo estaba vacío. Las lámparas del alumbrado público seguían encendidas pese a ser de día, y las casas tenían las ventanas abiertas. Caminé por las calles buscando a alguien, pero solo hallé el eco de los pasos. El aire olía a quemado, a caucho viejo, a infierno. Volví al taller, y allí estaba, el carro negro, imposible, pero real. Brillaba como nuevo, sin una mota de polvo, con los faros apagados y el cofre respirando. No sé cuánto tiempo lo miré antes de notarlo. Tenía mi nombre grabado en el capó, tallado con precisión quirúrgica. Di un paso atrás, pero la puerta del taller se cerró sola. La radio explotó en un chillido ensordecedor, y la luz se volvió roja, viva, pulsante. Entonces lo escuché otra vez. El motor, latiendo al ritmo de mi corazón. No podía moverme. Sentí la piel arder y los ojos inundarse de lágrimas que olían a metal. Todo el aire se llenó de un zumbido grave, un murmullo que repetía mi nombre hasta volverse coro. «Eres mío», dijo esa voz que ya no venía del carro, sino de dentro de mí. Corrí, sí, corrí como si pudiera escapar del propio sonido. Las calles me envolvían en humo, y cada esquina parecía la misma. El rugido del carro me perseguía sin ruedas, solo con su eco. Cuando por fin miré atrás, lo vi, siguiéndome a pocos metros, deslizándose sin tocar el suelo. Los faros no eran luces, eran ojos encendidos, mirando con hambre. Grité, pero el ruido del motor ahogó todo. La última imagen que guardo antes de que la oscuridad me tragara fue el reflejo del carro entrando en mí, fundiéndose conmigo. No sé si estoy vivo o muerto. A veces me veo a mí mismo en la entrada del taller, limpiando una llave inglesa que brilla demasiado. La gente dice que el mecánico de San Andrés enloqueció y que el carro del diablo desapareció con él. Pero también dicen que, en las madrugadas, cuando el viento sopla desde el sur, se escucha el ruido de un motor que late bajo la tierra. Yo lo sé, porque sigo aquí, atrapado entre la chatarra y el fuego, pagando el precio del miedo. Y ahora pregunto, mirando directo hacia ustedes, ¿cuántos de ustedes escucharían un motor latir y se atreverían a caminar hacia él?